Vale, No se se está me ha grabando. olvidado. Sí, verdad que teníamos que haberlo grabado antes, pero bueno, lo importante es que se grabe tu charla y las chapas luego Ay, a la ver, que ponemos. justo no me deja abrir el... Ahora, perdón. Genial. Entonces, os deciros que eso, que luego se subirá a la página de YouTube, lo comunicaremos en las redes y también tenemos una pequeña encuesta, así que antes de iros, por favor, rellenar la encuesta de feedback para ayudarnos también a mejorar los eventos. Y ahora ya me callo y todo el escenario para Nadia. Pues muchas gracias otra vez por aceptar nuestra invitación. Bueno, yo me llamo Nadia, soy educadora social y tengo un máster en estudios de género, en intervención social y políticas sociales. Y nada, a día de hoy trabajo básicamente haciendo formaciones en género para las empresas, muy orientado a la legislación que hay ahora mismo en España sobre planes de igualdad, en el que trabajamos con las empresas pues, haciendo planes de igualdad, haciendo trabajo de consultoría. Manuela se puso en contacto conmigo y me habló de esta idea que me parece muy interesante y nada, al final lo que decidí cuando habló conmigo fue compartir un poco, acercarnos un poco a cuáles son las experiencias de las mujeres en el ámbito laboral y hacer un poco hincapié en los aspectos en los que tenemos que transformar ahora mismo, pues esto, valga la redundancia, el ámbito laboral para ir ocupando espacio. Vamos a hablar principalmente, o sea, mi idea era hablar sobre situaciones que se dan en el día a día, que para poderle poner nombres y trabajar en ellas con una perspectiva de género. Pero antes de eso sí que me gustaría hacer un poco de introducción bueno, qué es el sexo, qué es el género, qué son los roles de género, los estereotipos de género, y cuáles son estos roles y estereotipos que impregnan el ámbito laboral, para también entender con posterioridad bueno, pues todas estas situaciones que nos encontramos en nuestro día a día en el trabajo, a las que muchas veces no sabemos ponerle nombre, pero que básicamente derivan de, bueno, pues de estos roles y estos estereotipos de género que no nos hacen quizás sentirnos todos los libres o incluso alcanzar las metas que nos hemos propuesto, porque al final, bueno, son una manera de frenarnos a nosotras y al progreso, ¿vale? En el ámbito laboral. Si tenéis cualquier duda a lo largo de las charlas, por supuesto, pararme en cualquier momento, podéis preguntar, podéis abrir el micro o el chat y nada. Voy a empezar a preguntaros sobre qué es sexo y qué es género. Hablamos mucho indistintamente sobre sexo y género y me gustaría saber qué entendéis vosotros por sexo y qué entendéis por género. Podéis ir escribiendo en el chat y así ya no nos pisamos hablando. Podéis escribir directamente en el chat. Gracias. Vale, sexo biológico y género el que te asignan al nacer. Sexo es algo relacionado a la sexualidad, de género es como uno se identifica. Sexo biológico y género lo que te identifica, ¿de acuerdo? El sexo, los genitales y el género es un constructo social complejo. Según entiendo, el sexo con el que naces y el género es con el que te identifica. ¿Bien? Bien. Vale, pues ¿alguien más quiere dar su opinión sobre qué es eso? ¿Y género?
De acuerdo. Sí. El género como algo cultural y social. Bien. Veo que más o menos entendéis uno y otro y sabéis diferenciarlo. Aunque parezca mentira, a un día de hoy hay abierto un debate en qué es el género, incluso en qué es el sexo, y bueno, vamos a verlo ahora. Cuando hablamos de sexo, hacemos referencia a las diferencias sexuales, es decir, es lo que nos diferencia como especie animal en macho y hembra, ¿vale? Son un conjunto de características físicas y biológicas, anatómicas y fisiológicas, que nos definen como hombre o mujer o macho y hembra de una especie. No son mutables, se mantienen a lo largo del tiempo y siempre son iguales. Es decir, al final, bueno, pues en todas las sociedades un hombre va a tener órganos reproductores masculinos y una mujer órganos reproductores femeninos, a no ser que sean personas intersexo, ¿vale? Que también existe, pero vamos a centrarnos en lo que es la norma, que no es lo normal. La norma, o la mayoría de las personas nos diferenciamos entre hombres y mujeres por nuestras características físicas. Y después estaríamos hablando de género. El género es un conjunto de características sociales, culturales, políticas y psicológicas, además de jurídicas y económicas, que la sociedad asigna a las personas, ¿vale? En función de su sexo. Los géneros son construcciones sociales que van a variar a través de la historia y hacen referencia pues, a rasgos psicológicos, culturales, que la sociedad atribuye a lo masculino o a lo femenino, ¿vale? Y se adquiere, el género lo vamos adquiriendo pues, a través de la educación, del uso que hacemos del lenguaje, de la familia, de las instituciones y la religión. Es cierto que ahora mismo en el mundo del feminismo tenemos un debate abierto en el que, por un lado, el movimiento feminista radical quiere eliminar el género y, por otro lado, porque considera que el género es lo que oprime a las mujeres, y por el otro lado tenemos el movimiento queer que lucha por abrir estos géneros y que cada persona decida en dónde se quiere situar independientemente de los órganos sexuales con los que nacemos. Así a grandes rasgos. Es verdad que hay un debate abierto a día de hoy, incluso ahora mismo en España con la aprobación de la ley trans, pero bueno, yo considero que hay que dar los dos puntos de vista y luego cada uno y cada una de nosotros puede centrarnos en leer e indagar y decidir qué es lo que consideramos que define el género o cuál es la versión que más aceptamos, ¿vale? O que más consideramos en función también, creo que tiene que ver mucho también en función de nuestra vivencia personal. Bien, el sexo y el género al final lo que ha creado ha sido una teoría que se le conoce como la teoría del sexo-género, y al final esta teoría es un modelo que explica las diferencias biológicas entre hombres y mujeres que se han ido traduciendo históricamente en desigualdades, ¿vale? Estas desigualdades han sido de índole social, político y económico entre ambos sexos. ¿Por qué? ¿Cómo se ha producido esto? Bueno, como decíamos antes, el género es un constructo social y cambia a lo largo de la historia, incluso en las propias sociedades. Es algo relacional en el sentido de que se construye socialmente entre unos y otras, ¿vale? Y no se refiere solo a hombres o a mujeres aisladamente. Lo asociamos a los grupos, grupo hombres, grupo mujeres. Es jerárquico porque las diferencias que establece entre mujeres y hombres
tienden a atribuir menor importancia a las características de las mujeres y mayor importancia a las características y actividades asociadas a los hombres, lo que al final produce una desigualdad de poder en las relaciones entre hombres y mujeres. Es cambiante porque no solo cambia con el tiempo, sino también cambia de una sociedad a otra, ¿vale? A mí siempre me gusta poner como ejemplo que en la cultura occidental el pelo largo en hombres, hasta hace relativamente poco tiempo, todavía parte de la sociedad se considera algo femenino y como de poca hombría, mientras que si nos vamos a países de Sudamérica, especialmente indígenas, el pelo largo, los hombres llevan pelo largo y se asocia a lo masculino, a la fuerza, etcétera, etcétera. O, otro ejemplo que ponemos, que suelo poner cuando hablo de esto es el uso de los colores, cómo ha cambiado la percepción del rosa y del azul. Hasta el siglo XIX el azul era el color con el que se representaba a los niños y el rosa, perdón, a las niñas y el rosa se asociaba a los niños. De hecho, si nos vamos esto lo podemos ver muy, muy claramente en todas las representaciones bíblicas que se hacen de la Virgen María y del Niño Jesús. Ella siempre aparece de azul con alguna banda blanca, mientras que el niño aparece con colores rosa, ¿vale? No solo en esas representaciones, en otras muchas representaciones del siglo XIX para atrás, pero quizás lo podemos asociar o lo podemos ver más clara en las representaciones del niño y de la Virgen, ¿vale? Por otro lado, bueno, eso es cambiante y es contextualmente específico, porque existen variaciones de estas relaciones de género de acuerdo a la etnia, la clase y la cultura. Es decir, lo que en Oriente se considera, asociamos a algo masculino, en Occidente se puede considerar femenino. Por ejemplo, el maquillaje para muchas partes o para muchas culturas se asocia a las mujeres como método para decorativo o ampliar su belleza, no ampliar la palabra, como para sentirse más bella, mientras que la pintura en la cara en otras culturas para hombres se utiliza precisamente, bueno, pues para rituales bélicos o para rituales bélicos principalmente. Es decir, al final es maquillaje en el que los mensajes culturales que se dan son diferentes en hombres y mujeres en función de si lo utilizan unos u otras. Y luego está institucionalmente estructurado. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo hace referencia a hombres y mujeres a nivel personal y privado, sino que toda la estructura social se apoya en este constructo, ¿vale? Y todos los valores, la legislación, la religión, etcétera, etcétera, utiliza este constructo social del género para estructurar nuestras sociedades. De tal manera que al final lo que creamos son estereotipos, ¿vale? Bueno, un estereotipo es una imagen simplificada y exagerada que se atribuye a un grupo independientemente de que haya el número de personas que pertenezcan a ese grupo. Por lo tanto, un estereotipo de género pues los estereotipos que se asocian a hombres o a mujeres pues en función de su género, ¿vale? Sin tener en cuenta que hombres y mujeres dentro de nuestro propio grupo somos personas individuales y somos muy diferentes entre sí dentro del propio grupo. Y un ejemplo de estos estereotipos es que el hombre siempre se asocia
a lo fuerte, a lo comprensivo y se le prohíbe ser miedoso, mientras que la mujer sí se asocia con lo sensible, lo frágil y se nos reprime cuando somos agresivas, ¿sabes? Se nos castiga cuando somos agresivas. Bien, ¿cómo se traduce esto en el ámbito laboral? ¿Cómo trasladamos estos estereotipos a las organizaciones? Bueno, pues en general consideramos que los hombres son buenos en motricidad gruesa, mientras que las mujeres somos más hábiles manualmente. Las mujeres somos menos aptas para los números, mientras que los hombres tienen más capacidades de atracción aritmética espacial. Los hombres se consideran que son más fuertes físicos y emocionalmente, mientras que las mujeres somos débiles y frágiles. Se considera que los hombres son mejores para el trabajo central, mientras que las mujeres desarrollamos mejor nuestro trabajo en el periférico, como staff, ¿vale? A la hora de tomar decisiones, se consideran que los hombres son más individualistas y que piensan más en su propio interés, además de que asumen más riesgo y son capaces de tomar decisiones difíciles, mientras que las mujeres nos preocupamos más por las demás y por los demás, somos más cooperativas y tratamos de contentar a todas las personas. Con lo cual se considera que los hombres son los líderes y las mujeres funcionamos mejor como followers, ¿vale? Ellos tienden a enfocarse más en las actividades, mientras que nosotros solemos atender a varios frentes. Esto es algo que realmente nosotras hemos adquirido y hemos aprendido hasta tal punto que luego eso hace que nos sobrecarguemos de tareas operativas, ¿vale? Lo típico que siempre escuchamos de no, es que soy mujer y puedo atender a varias cosas a la vez. Bueno, no tenemos una capacidad especial para hacerlo, simplemente es aprendido, ¿vale? Y eso luego en nuestra vida diaria, especialmente en el ámbito laboral, nos repercute negativamente porque nos sobrecargamos de trabajo. Bien, tendemos a considerar que los hombres tienen relaciones más sencillas con sus iguales, mientras que las mujeres tenemos relaciones más profundas, pero más complejas y conflictivas. Los hombres son negociadores competitivos, mientras que nosotras somos más conciliadoras. Pensamos más además, nosotras pensamos más en nuestros intereses extralaborales, mientras que los hombres se centran más en su carrera profesional. Vale, pues estos serían los estereotipos que siguen vigentes a día de hoy y que la mayoría de la sociedad acepta como cierto, ¿vale? Por ahora tenemos los roles de género. ¿Qué son los roles de género? Bueno, pues son las tareas y funciones que se le asignan a través de estereotipos a un grupo de referencia en concreto. Con lo cual, los roles de género son las tareas y funciones que se nos asignan a mujeres y hombres en función de nuestro sexo. ¿Qué ocurre? Como veníamos diciendo, esta teoría sexo-género lo que nos explica es que al final estas connotaciones que le hemos dado al sexo, que conocemos por género, ha hecho que se espere de los hombres y de las mujeres que nos comportemos de manera diferente. Pero además también nos ha dado roles diferentes en función de esa actitud que esperan de nosotros, ¿vale? Y de nosotras. Con lo cual hay dos roles tradicionales, el femenino y el masculino. El rol tradicional femenino está más relacionado con las actividades de reproducción y el cuidado, es decir, a nosotras nos enseñan a estar más pendientes del espacio doméstico, ¿vale? Mientras que los roles tradicionales masculinos se han derivado pues, de las funciones productivas, es decir, el espacio público, ¿vale? De tal manera que tradicionalmente las mujeres se han ocupado del trabajo no remunerado, es decir,
aunque nosotras estuviésemos trabajando, aunque nosotros trabajásemos, no percibíamos un salario por ese trabajo, porque al final el trabajo, el trabajo productivo, reproductivo y del espacio doméstico es trabajo, ¿de acuerdo? Pero por el que no se percibía dinero, mientras que el hombre se encargaba del rol productivo, es decir, del trabajo fuera de casa, del trabajo remunerado. Eso al final nos ha puesto una situación de desventaja a nosotras en contra de ellos, en el sentido de que ellos tenían el poder, la responsabilidad, y nosotros estábamos primero al servicio y cuidado de terceras personas, y segundo, no teníamos dependencia económica, es decir, dependíamos del hombre a nivel económico. De tal manera que al final el hombre tenía el rol de la autoridad y la dominación, mientras que nosotros teníamos el rol de la mediación y de la subordinación. ¿De acuerdo? Bien, ahora me gustaría que hiciésemos un análisis de lo que os he dicho, de todo lo que os he comentado sobre roles de género y estereotipos de género, y me digáis, pensando en vuestras familias y amigos y amigas, qué estudios principalmente escogen mujeres y qué estudios principalmente escogen hombres. Mujeres profesoras de infantil, muy bien. Paz dice que tiene un poco de mezcla. Qué bien, genial. Hombres profesores de estudios superiores, mezcla también, mujeres secretarias, hombres ingenierías. Vale. Ingenierías en informática, hombres dueños de negocio, hombres más carreras enfocadas en ciencia científica. Juliana dice, tengo amigas y primas que son mujeres programadoras. Mujeres docencia, arte. Naile dice que mezcla. Enfermeras. ¿Vale? Hombres en construcción, ¿de acuerdo? Carreras científico-técnicas, mujeres en moda. De acuerdo, genial. Vale, al final lo que observamos es que estos roles y estereotipos de género, al final lo que hemos hecho ha sido reproducirlos también en el ámbito laboral. Hasta la Primera Guerra Mundial, las mujeres no trabajaban en el ámbito público, si bien es cierto, y de hecho se consideraban que no eran productivas y que no estaban capacitadas para hacer el trabajo, para hacer esos trabajos. ¿Qué ocurre? Estalla la Primera Guerra Mundial, los hombres se tienen que ir a la guerra y las mujeres se tienen que ocupar, pues, de los trabajos productivos que estaban haciendo sus parejas hombres. Con lo cual, demostramos que efectivamente podemos trabajar igual que los hombres, ¿vale? Que podemos hacer las mismas tareas que los hombres y que estamos capacitadas para hacer el trabajo. ¿Qué ocurre? Vuelven los hombres de la guerra y quieren recuperar sus trabajos. Pero volvemos otra vez a la Segunda Guerra Mundial. De tal manera que otra vez los hombres tienen que abandonar el trabajo productivo para irse a la guerra y las mujeres volvemos otra vez a ocupar estos puestos de trabajo. Es en la Segunda Guerra Mundial cuando ya las mujeres tomamos más conciencia y empezamos a incorporarnos al mercado laboral. Pero ¿qué ocurre? Que descubrimos que cuando nos incorporamos al mercado laboral, en el mercado laboral lo que vamos a hacer es efectivamente copiar estos roles de género en trabajos que hacíamos en casa. Pues por eso me decís que pues la mayoría de las mujeres
trabajan como enfermeras, médicas, administración, abogadas, profesoras, etcétera, etcétera. Mientras que los hombres están más centrados pues, en trabajos de construcción, de producción, trabajos más físicos, más científicos y más técnicos. Si bien es cierto que cada vez más esta segregación horizontal, que es como se le conoce a este fenómeno, si bien es cierto que cada vez más se va diluyendo, o sea que esta segregación horizontal está tendiendo a desaparecer, sí que es cierto que queda muchísimo trabajo todavía por hacer y que es cierto que tanto mujeres como hombres seguimos la tendencia que nos van imponiendo estos roles de género, estos estereotipos de género y seguimos esa tendencia a día de hoy todavía a la hora de estudiar determinadas carreras, ¿de acuerdo? Pero no solo eso. Además de la manera que acabo de explicar que influyen los roles y los estereotipos de género en qué decidimos estudiar y qué decidimos, por ende, dedicarnos profesionalmente, en nuestro día a día, independientemente del trabajo que realicemos, los roles de género, los estereotipos de género también influyen en el ámbito laboral en otros muchísimos aspectos. Hoy vamos a centrarnos principalmente en uno de ellos, ¿vale? Que es el síndrome de la impostora. Y después vamos a entrar a nombrar otros fenómenos que se dan también en el ámbito laboral. No vamos a entrar tanto en profundidad como sobre todo en el síndrome de la impostora, porque si no sería eterno, pero sí que vamos a nombrarlo. Entonces, ¿qué se conoce o qué es el síndrome de la impostora? Bueno, pues el síndrome de la impostora, aunque afecta a los hombres también, sin embargo, es muchísimo más frecuente en nosotras. El mayor problema del síndrome de la impostora es que puede afectar negativamente a la autoestima de las mujeres, ¿vale? De tal manera que consideramos que no somos lo suficientemente buenas en los estudios, consideramos que no hemos trabajado lo suficiente, consideramos que todos los éxitos que hemos alcanzado y las metas a las que hemos conseguido llegar son debido a que hemos tenido suerte y además tendemos a creer que no nos lo merecemos. Esto es algo que se le conoce como el síndrome de la impostora, que además se asocia con una constante sensación de ansiedad, ¿vale? Por miedo a que los demás nos descubran que no somos lo suficientemente buenas, porque eso es lo que nosotras consideramos, ¿vale? Debido a esta falta de confianza en nosotros mismos, el síndrome de la impostora además constituye a que nos pongamos unos obstáculos psicológicos que nos pueden impedir seguir cosechando éxitos y de hecho en muchísimas ocasiones nos obliguen a abandonar nuestra carrera profesional. Perdón. Vale. ¿Cuál es el recorrido o qué es lo que influye en que nosotras vayamos percibiendo todas estos estímulos que nos vayan creando este síndrome de inferioridad a la hora en el ámbito del trabajo? Bueno, pues desde pequeñas se subestima lo que hacen las niñas. Desde la infancia ya, los mensajes que se le dan a las niñas son diferentes a los que se le dan a los niños. Desde el momento en el que nacemos, a nosotras ya, por ejemplo, nos ponen los pendientes, de manera que ya están separándonos sexualmente a través de los pendientes, pero lo que están marcando es nuestro género, ¿de acuerdo?
y los mensajes que recibimos son diferentes a de los hombres. Los hombres siempre tienden a recibir mensajes de eres el mejor, eres genial, tú puedes con todo, mientras que las mujeres tendemos a recibir mensajes más de tienes que ser obediente, no te salgas de lo que se espera de ti, tienes que intentar mantener la compostura, etcétera, etcétera. Después, en la adolescencia, tenemos una presión muy fuerte que pasa por la aceptación de gustar a los otros. Si bien es cierto que los hombres también viven en la adolescencia este proceso, las mujeres tenemos psicológicamente y físicamente hablando unos estereotipos a los que tenemos que alcanzar, que son casi totalmente imposibles, ¿vale? Que los alcance los físicos, a no ser que sea a través de cirugía estética, con lo cual eso conlleva que no nos aceptemos físicamente y al final luego repercuta en la percepción que tenemos psicológica de nosotros mismos. Después llegamos a la época universitaria, donde nos esforzamos muchísimo más por conseguir los mejores resultados. De hecho, también los estudios empíricos que se hacen en cuanto a universidad y mujer, bueno, somos muchas más mujeres y solemos tener mejores notas que los hombres y nos esforzamos muchísimo más. Pero sí que es cierto que cuando una mujer en la universidad obtiene un buen rendimiento, se asocia al esfuerzo, mientras que cuando un hombre tiene un buen resultado también, se asocia a la inteligencia, no se asocia al esfuerzo. A las mujeres siempre las asociamos a que cuando consiguen buenos resultados es gracias a su esfuerzo, mientras que a los hombres los asociamos a la inteligencia. De tal manera que eso también va minando nuestra autoestima. Con lo cual llegamos a la vida laboral ya con una creencia de que lo que hemos conseguido no nos lo merecemos y que básicamente ha sido suerte y por eso estamos donde estamos. Al final eso implica que hagamos un sobreesfuerzo para intentar alcanzar la perfección y que nos produce la falta de confianza en nosotras mismas. Y lo que hacemos también es intentar seguir un modelo masculino, que es ahora mismo el que ha impuesto en nuestra sociedad, de tal manera que renunciamos a tener una vida privada por conseguir este estilo de liderazgo en el que lo más importante es nuestra carrera profesional, el ámbito personal queda en un segundo plano y al final tenemos que renunciar a él. Mientras que los hombres sí que compaginan de alguna manera el ámbito público y privado, gracias a que esta tarea de cuidado siempre suele recaer en las mujeres. Cuando las mujeres queremos llegar a cargos altos de responsabilidad, nosotras sí tenemos que renunciar a esta vida privada porque obviamente en la mayoría de los casos no tenemos a nadie que se haga cargo de las tareas reproductivas y es inviable compaginar ambas vidas, la privada y la pública. Y por último tenemos el precipicio de cristal, pero es algo que vamos a ver más en detenimiento como uno de los factores también a tener en cuenta en el ámbito laboral. Lo vamos a ver luego con mayor detenimiento. Vale, bueno, estas serían las causas del síndrome de la impostora. Antes de seguir, ¿hasta aquí todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo todo? Vale, me decís que por aquí que todo bien. Vale, gracias, genial. Bien, aparte de ser un síndrome, este síndrome tiene diferentes tipos, ¿vale? Por un lado está la perfeccionista, que se identifica fácilmente porque es propensa a exigirse a sí misma metas imposibles de alcanzar, lo que al final provoca frustración y provoca desgaste físico y mental.
¿vale? Tiende al intentar conseguir unas metas que son muy difícilmente alcanzables, bueno, pues esto además va minando cada vez más la autoestima de la mujer. Luego está el tipo que se le denomina la experta. Y este se caracteriza por dudar enormemente de sus capacidades en todo momento, ¿vale? También tiende a infravalorarse y pese a estar muy, muy capacitada y muy preparada, nunca siente que sabe lo suficiente, ¿vale? Es la típica mujer que está constantemente dudando de lo que sabe a pesar de estar altamente preparada y capacitada. Por otro lado está la superwoman, que suele adoptar cargos que no deberían corresponderle, es decir, hace el trabajo de varias personas ella sola. Y claro, por consiguiente es proclive a padecer de mucho estrés. Esto lo veníamos hablando antes y venimos asociado con este rol de género que se nos asocia a las mujeres del multitasking, ¿no? El de que estamos capacitadas para hacer varios trabajos a la vez, etcétera, etcétera. Al final luego lo que acaban es sobrecargándonos, ¿vale? Pero como se considera que las mujeres podemos hacerlo y nosotras realmente lo tenemos interiorizado, muy interiorizado y normalizado, cuando lo llevamos incluso a los puntos extremos, pues sucede que, bueno, pues que tenemos sería un tipo el síndrome de la impostora. El yo lo hago todo es similar a la superwoman, pero en este sentido la persona, la mujer que sufre este tipo siente que no puede pedir ayuda, porque eso es un síntoma de debilidad, ¿vale? Entonces, ¿qué provoca? Que tienda a ser una persona que tienda a la soledad y alejar a las personas importantes de su vida, porque no acepta esta ayuda y considera que tiene que hacerlo todo sola. Y por último, el último perfil del síndrome de la impostora sería la genia. Y se identifica también bastante fácil porque se asocia a esta mujer que tiene que ser siempre la mejor y la primera en todo. No tolera el fracaso, tiende bastante también al final a acabar en frustración, y si falla se castiga muy duramente y por consiguiente pues eso, experimenta muchísima más frustración que el resto de los tipos, ¿vale? Con esto sería todo. Bien, ¿qué es lo importante? Pues vale, lo importante sería evitar, lo importante es evitar el síndrome de la impostora. ¿Cómo lo evitamos? Bueno, primero conociendo lo que existe y segundo sabiendo reconocer si las características que hemos visto antes de los tipos, alguna de nosotras estamos padeciendo en algún caso, ¿vale? Pero además de ello, para evitar este síndrome de la impostora, a las mujeres nos ayuda darnos cuenta de que se está valorando negativamente y de que sí se es merecedora de los triunfos y de la oposición. Es decir, darnos cuenta de esta autoflagelación que nos estamos haciendo nosotras mismas, es uno de los primeros pasos para evitar el síndrome de la impostora. Por otro lado, también es aconsejable hablar con personas de los éxitos obtenidos, especialmente con amigos, familiares y psicólogos, ¿vale? Porque esto nos va a fortalecer, nos va a ayudar a fortalecer nuestra autoestima. Además, una técnica también que se puede contemplar escribiéndola en una cartulina o un folio en nuestro trabajo o en un espacio personal en casa es ir escribiendo a diario los hitos que hemos alcanzado, ¿vale? Bueno, esto nos ayudará a no olvidar cuál es el trabajo diario que estamos haciendo y nos va a resultar también muy positivo para evitar el síndrome de la impostora y
para recordarnos además de todo el trabajo y el esfuerzo que estamos haciendo y que realmente nos lo merecemos. Celebrar los logros, ya que es una forma también de premiarse a sí mismo y de trabajar nuestra autoestima. Aunque es cierto que tenemos que trabajar también en la autocrítica, pero siempre se debe hacer de forma respetuosa y amable. Es decir, tenemos que ser conscientes de que una autocrítica no puede acabar en un castigo personal, en que al final acabemos castigándonos personalmente, ¿vale? Porque todo el mundo comete errores. Y el hecho de cometer errores no está mal, ¿vale? Lo erróneo es no quererse a causa de ello. Es decir, es inevitable además que cometamos errores. Todas las personas cometen errores. Y por último, si vemos que efectivamente estamos sufriendo el síndrome de la impostora, pues pedir ayuda, ¿vale? No es un signo de debilidad, es un signo de inteligencia y va a ser mucho más eficaz para nosotros poder trabajarlo y al final también va a proveer que seamos más eficaces a la hora de trabajar, tanto en equipo como a nivel individual con nosotras mismas, ¿vale? Bien, hasta aquí el síndrome de la impostora. Vamos a hablar brevemente también de otros aspectos que nos ocurren a las mujeres derivados de estos roles de género en nuestro ámbito de trabajo. El primero y uno bastante importante es saber poner precio a nuestro trabajo. Yo ahora mismo que trabajo con los planes de igualdad, que se centran, que una parte principal de estos planes de igualdad es acabar con la brecha salarial, descubrimos que, bueno, que existe brecha salarial a día de hoy en el 95% de las empresas, ¿vale? Y descubrimos que esta brecha salarial viene principalmente dada de las negociaciones que se hacen de los salarios. Y es que las mujeres no sabemos ponerle precio a nuestro trabajo. Y cuando le ponemos precio, le ponemos un precio menor al del mercado laboral. Y además esto, ahora especialmente que llevamos como 2 años trabajando muy activamente en los planes de igualdad, se ve claramente. Principalmente en los puestos de responsabilidad, en los puestos altos de lo que es la jerarquía empresarial, hay una gran diferencia de los complementos pactados, bonus, etcétera, etcétera, que perciben los hombres y que perciben las mujeres. Ya os digo que ahí está la principal causa y el principal motivo de la brecha salarial. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, también viene predeterminado por la historia. Nosotras hemos estado trabajando durante muchísimo tiempo de manera gratuita, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos hemos incorporado al mercado laboral, no sabemos darle precio al trabajo que venimos realizando. Pero además de no saber ponerle precio, también tendemos a ponerle menor precio que los hombres al trabajo que realizamos. Un poco también influido por esa sensación de que estamos llegando a los puestos jerárquicos más altos de la escala, volviendo otra vez a este síndrome de la impostora, por suerte, porque realmente tampoco nos lo merecemos, porque, bueno, sí que nos hemos esforzado, pero estamos un poco nos sentimos que estamos un poco deprestadas. ¿Vale? Entonces, uno de los aspectos en los que tenemos que trabajar las mujeres es en ese, saber poner precio a nuestro trabajo. Además de eso, también tenemos que fijarnos en la utilización del turno de palabra para hablar por parte de hombres y de las mujeres. Otro estereotipo de género es que las mujeres hablamos mucho, que tendemos a hablar muchísimo más que los hombres.
Y después hemos descubierto que en la mayoría de los grupos mixtos ellos hablan más tiempo que ellas, pero además hay una tendencia que aumenta cuando la conversación discurre entre temas de poder, y es que los hombres no aceptan con facilidad que las mujeres los interrumpan, mientras que los hombres interrumpen constantemente a las mujeres. Además, esto yo es algo que observo en todas las formaciones en las que impartimos en mi trabajo, y es que los grupos mixtos principalmente participan los hombres, las mujeres casi no participan, y siempre que se pregunta, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta o hay alguien que quiera añadir algo? Siempre, en el 95% de los casos, son los hombres los que hablan. Mientras que las mujeres tienden a callarse y no expresan sus ideas. Por eso sí que es cierto que este espacio, yo estoy muy a favor de los espacios no mixtos para poder trabajar en ese empoderamiento femenino, ¿vale? Para que nosotras podamos hablar y podamos expresarnos y no nos sentamos tan coaccionadas cuando nos rodeamos de hombres, al final, porque queramos o no, todos estos roles y estereotipos de género los tenemos muy normalizados e interiorizados, y muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, de tal manera que hasta que no nos ponemos enfrente del espejo no somos conscientes de que nos comportamos de esta manera. Paz por aquí nos dice: a las mujeres se nos educa para pasar desapercibidas. Efectivamente, es más, Lorena, nos ha pasado en los eventos presenciales mixtos que hemos tenido. Es que es una regla que funciona en el 95%. Yo igual, en todos los cursos de formación que doy, al final son ellos los que hablan, son ellos los que participan. A pesar de que ellas tengan mucha más formación o incluso tengan más conocimiento del tema, son ellos los que acaban, digamos, sí, como acaparando todo el tiempo y espacio. Dice Marta, y cuando preguntan las mujeres se ve como algo extraño hasta ni se tienen en cuenta las preguntas de las mujeres. Sí, cierto, es verdad. Luego tenemos que tener también una de las técnicas que se utiliza, ya antes de terminar, una de las técnicas que nosotras con perspectiva de género utilizamos cuando damos charlas o incluso cuando estamos en reuniones es intentar siempre preguntar primero en femenino y luego en masculino. El lenguaje que utilizamos es muy importante. ¿Alguna o alguno tiene alguna pregunta? ¿Vale? Y luego también, si se levantan las manos, si alguien le levanta la mano, siempre la tendencia es irnos a un hombre. Vale, pues una técnica para revertir esta situación es siempre, cuando haya varias personas que levanten la mano, preguntar directamente a las mujeres que levanten la mano. Y si vemos que hay mujeres que no... si hay un grupo en el que las mujeres no están participando, directamente a apelar. Sí que es cierto que hay algo que es bastante común en las personas que hacemos formación o que damos charlas, y es que cuando tú estás hablando con las personas, al final, y le estás viendo las caras, sabes cuando una mujer se está quedando con las ganas de hablar o de preguntar algo. Entonces aprovechemos eso para, en el momento en el que se abra el turno de preguntas, si no preguntas, ser nosotros directamente las que las interpelemos, ¿vale? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Te gustaría preguntar algo? Y es una manera de hacer que las mujeres participen, ¿vale? Me dice Paz también, en ponencias con ponente femenino, muchos hombres hacen preguntas para dejar constancia de que ellos saben más que la ponente. Bueno, sí, el intentar ridiculizar o el intentar creer que sabes más que la persona mujer que está exponiendo es súper sencillo. También tengo que decir que yo aquí, aunque esto suene un poco feo, es la parte que más disfruto porque, claro, al final
si tienes la formación es muy fácil dejarlos en ridículo delante de todas las personas. Pero claro, sí entiendo también que esto también esto se adquiere también con la práctica. Puede ser que al principio, cuando estemos empezando con ponencias y charlas, o incluso que estemos en un trabajo nuevo, nos sentamos un poco cohibidas, ¿vale? Bien, seguimos. Precipicio de cristal. ¿Qué hay después de romper el techo de cristal? Bueno, entiendo que el techo de cristal es un término que más o menos es asequible a todas, lo explico rápidamente. El techo de cristal es como se le conoce al que las mujeres, por diferentes motivos, no accedemos a los puestos de responsabilidad en la empresa, ¿vale? Eso es a lo que se le denomina techo de cristal o segregación vertical. Bueno, ¿qué estamos descubriendo ahora? Pues estamos descubriendo que efectivamente las mujeres están llegando a los puestos de responsabilidad. Pero la pregunta es, ¿a qué puestos de responsabilidad? Vale, pues estamos llegando a puestos de responsabilidad en los que, a lo que se le está denominando ahora precipicio de cristal, en los que hay muchísima carga de trabajo y en las que realmente son departamentos en los que no se toman decisiones de la empresa. Entonces, no tenemos poder de decisión en la empresa de tal manera que aunque hayamos llegado a los puestos de responsabilidad, no podemos cambiar el sistema, el ámbito en el que trabajamos. Y además tendemos a trabajar en departamentos que hay muchísimo trabajo, con lo cual sufrimos mucha frustración y hay muchísimas mujeres que lo abandonan. Por eso se le llama precipicio de cristal, porque al final cuando llegan se ven desbordadas y abandonan estos puestos de trabajo. Se ve principalmente en los departamentos de recursos humanos, ¿vale? Son la mayoría de las mujeres que tienen puestos de responsabilidad están en los departamentos de recursos humanos y pues eso, son mucha carga de trabajo y realmente no tienen poder de decisión real en las empresas en cuanto a tomar decisiones importantes. Por último, no, perdón, casi para terminar, continuamos con la doble jornada laboral. ¿En qué consiste esta doble jornada laboral? Bueno, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta las mujeres pues es en que efectivamente, y esto está muy relacionado con lo siguiente, que es la conciliación y la corresponsabilidad. ¿Cuál es la diferencia? Y es que las mujeres nos hemos incorporado al trabajo productivo, ¿vale? De tal manera que ahora tenemos doble jornada, es decir, tenemos el trabajo doméstico y el trabajo productivo. Mientras que los hombres no se han incorporado en igualdad al trabajo de cuidado. Por lo tanto, la mayoría del trabajo reproductivo sigue cayendo en nosotras, lo que acaba produciendo que tengamos una doble jornada laboral, ¿sabes? Es decir, el trabajo que hacemos en casa y el trabajo que hacemos en el mercado laboral. De tal manera que descubrimos que las que conciliamos somos las mujeres. Conciliamos por llamarlo de alguna manera, porque eso no es conciliación, es supervivencia. Por eso en los últimos años se está hablando de corresponsabilidad. ¿Qué significa eso? Tenemos que interpelar directamente a los hombres para que empiecen a hacerse cargo de las responsabilidades también familiares y se corresponsabilicen de esas tareas domésticas, ¿vale? Para que esa carga de trabajo reproductivo que recaen las mujeres se minimice y podamos equilibrar la balanza, ¿vale? Y de tal manera que nosotras hemos entrado al trabajo laboral, los hombres vuelvan, o sea, los hombres entran también a formar parte y a responsabilizarse de los trabajos domésticos y los trabajos reproductivos que se llevan a cabo en el ámbito personal. ¿De acuerdo? Y en principio, hasta aquí estaría la exponencia de hoy, las charlas. Me gustaría que si tenéis,
que tenéis alguna experiencia que queréis compartir con las demás o tenéis algún consejo que dar sobre lo que hemos hablado, sobre vuestra propia experiencia, pues sería súper interesante que lo compartáis con todas nosotras. Y nada, un poco eso. 10-15 minutos de debate para poner las ideas en común de lo que ha sido la sesión, la charla. Venga, ¿quién empieza? ¿Alguna valiente? Yo querría preguntar una cosa. Sí, mira, quería saber, o bueno, ¿qué opinas tú, o si ha salido estudios, aunque es muy reciente, del hecho de que ya, al menos en España, el hombre pueda tener prácticamente pues, el mismo tiempo de baja por paternidad que el de la mujer? Si esto está ayudando a que precisamente esa corresponsabilidad aumente y que en las empresas tampoco se minusvalore o que tengamos ese problema, ¿no?, de que por estar en la treintena pues ya no te quieran contratar por el tema de la baja. Bien, pues mira, este tema es una pregunta que me encanta que me hagas porque te voy a decir qué sucede. Mi opinión personal es que me parece genial que se hayan equiparado los permisos maternales y paternales. ¿Por qué? Porque realmente es de la única manera que vamos a conseguir que a nivel laboral afecte por igual tanto a hombres como a mujeres. ¿Vale? Es decir, al final nosotros tenemos que abandonar el mercado laboral y eso tiene unas consecuencias. Para evitar eso, lo único que podemos hacer es equiparar permisos. ¿Qué ocurre? Que luego hay un trabajo que tienen que hacer también, que tenemos que hacer como sociedad. Y es decir, los hombres se tienen que responsabilizar. Se tienen que responsabilizar en dos sentidos. Número uno, yo me he encontrado con empresas, porque sí que es cierto que es obligatorio el primer mes y medio de baja. Aunque no sea transferible, porque es verdad que la baja no es transferible, que también es un punto a favor para efectivamente que los hombres se la cojan, ¿vale? Sí que es cierto que hay muchos hombres que no se la cojan porque directamente las empresas no le permiten cogérsela, ¿vale? Es decir, que todas sabemos que esto es ilegal, pero si nos vamos al final, al día a día, descubrimos que bueno, como la sociedad entiende que son los hombres los que se tienen que encargar de este trabajo productivo y las mujeres las que nos tenemos que quedar en casa haciendo los cuidados, a pesar de la ley, la empresa le dice al hombre, tú sabrás lo que haces, pero si te coges la baja al final te va a repercutir. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también los hombres les tenemos que interpelar directamente y se tienen que hacer cargo, efectivamente, de cogerse esas bajas y no de cogerse las bajas, sino de hacer un uso responsable de esas bajas. A principio de la pandemia leí un artículo de periódico que a mí ese día me hirvió la sangre porque el titular era como lo mostraban como algo súper heroico, que un hombre en su baja paternal se había dedicado a prepararse una maratón de no sé cuántos kilómetros y había ganado la maratón. A mí, personalmente, yo en ese momento pensé en esa mujer, la mujer de ese hombre, diciendo, pobrecita, ¿vale? Que tienes al lado el tamaño irresponsable que se ha cogido una baja que se supone que está para criar y para responsabilizarte en igualdad en igualdad con tu mujer, la has utilizado para preparar tu maratón. Entonces, creo que el camino es ese. O sea, el camino de que realmente que va a funcionar es ese, porque si hacemos las bajas maternales más grandes de las mujeres, al final socialmente lo que estamos haciendo es dar el mensaje de la carga de cuidados es responsabilidad de las mujeres. ¿Quiere decir que el que se igualen permisos de paternidad y de maternidad signifique que al día siguiente ya vamos a tener
conseguido la igualdad en cuanto a las responsabilidades. No, tenemos que seguir trabajando, pero tenemos que seguir trabajando desde toda la sociedad. Gracias. No sé si habrá más preguntas por aquí por el chat. Sí, hombre, yo creo que eso da para una charla entera, porque también el hecho de que, aunque, o sea, por un lado está la equiparación, que todo lo que comenta Nadia, y por el otro está el lado que 4 meses no son una broma para una mujer que acaba de parir y que tiene que criar una personita que tiene que dar lactancia materna exclusiva por lo menos hasta los 6 meses según la OMS, y hasta bueno, los 2 años recomendados, y todos los problemas, todo lo que esto conlleva, el tener que incorporarse al 4.º mes, si no haces malabares de si vacaciones que me he guardado, que si excedencia, que si baja, o sea, todavía queda muchísimo recorrido. Está claro que son pequeños pasos, pero hay como mucho por hacer. En general, como ella decía, en la sociedad con respecto a la maternidad, a la paternidad en general, pero bueno, igual se nos va del tema de la charla. No, de hecho sí que me gustaría comentar que yo, por ejemplo, estaba esperando, porque una de las propuestas que se habían hecho, porque al final esta reforma nueva que ha habido venía de este gobierno de coalición, y había encima de la mesa una propuesta para el 2022 de ampliar la baja maternal y la baja paternal a los 6 meses, para unos o sea, para nosotras y para ellos. Las últimas noticias que tengo es que, porque además se iba a incluir se iba a incluir en los nuevos presupuestos que se iban a aprobar y así. Las últimas noticias que tengo es que no se va a llevar a cabo esta iniciativa, pero que sí que es cierto que una vez que hemos equiparado bajas paternales y maternales, la dirección ahora que tenemos que tomar es ampliarlas. Porque es ridículo que en España tengamos bajas por 4 meses para madres y padres. Como decía Manuela, es ridículo, o sea, no tiene sentido. Al final estás dejando a bebés en casas, y esa función de cuidado la estás trasladando además a la sociedad, pero no tienes recursos tampoco, porque la sociedad ahora mismo en la que vivimos en España no tiene suficientes escuelas infantiles para dar respuesta a todas las familias, etcétera, etcétera. Sí, en el tema de conciliación es un tema muy amplio y tenemos que trabajar muchísimo como sociedad. Vale, dice, creo que el gobierno vasco da 1 mes más de baja de maternidad estatal. Sí, creo que sí. Porque luego aparte, incluso en cada empresa, hay empresas también que por convenio colectivo y así mejoran los permisos, tanto los retributivos como los no retributivos. ¿Vale? La conciliación unicornio, totalmente. Al final es lo que yo venía también diciendo, que la conciliación a día de hoy, tal como está montada la sociedad, es muy difícil. Sí. Y aquí también tendríamos que hablar de otro tema muy interesante, que tiene una lectura de género muy importante, es los permisos retributivos y los no retributivos. ¿Quién se coge cuál? Porque es verdad que la mayoría de los permisos no retributivos, es decir, cuando se coge, por ejemplo, una excedencia, etcétera, etcétera, en el 85% de los casos somos las mujeres las que cogemos estas excedencias. Total, que al final pues, repercute también en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, porque salimos del mercado laboral. Al final luego también eso va a repercutir en el día de mañana a la hora de cobrar nuestra pensión, porque no has trabajado los mismos años, no has llegado, al salir del mercado laboral tienes un parón, con lo cual no sigues subiendo la escala en el mercado laboral, entonces vas a cobrar luego menos pensión que tu pareja hombre, etcétera, etcétera. Ahí también tenemos un gran debate. ¿Alguna pregunta más, Pat? Yo, Nadia, quería preguntarte una cosa con respecto al síndrome de la impostora. Sí. Bueno, yo lo sufrí. ¿Sí?
hace como 2 años y medio. Memi y Gemma lo saben, han sido conscientes y evidentes de ese problema. Y en mi caso, sí que es verdad que yo tenía siempre la sensación de que estaba ocupando un puesto que no me correspondía y que tenía que seguir aprendiendo más, que esto es una cosa que suele pasar mucho, pero en mi caso lo disparó un mal lead. O sea, no fue algo que saliera solo de mí, sino que había una persona en mi entorno, un jefe hombre, que en muchos momentos, cerca de 1 año y medio, estuvo haciéndome mucha luz de gas. Sí. Y eso me generó un síndrome de impostora bastante importante, del que tardé casi 1 año y medio, 2 años en recuperarme, ¿no? Y es verdad que en el listado de cosas que tú has comentado no he visto una influencia de un tercero, ¿no? En este caso. Porque ahí ya estaríamos hablando de acoso laboral por razón de sexo. Ah, fíjate qué bien. Claro. Sí. Check. Claro, es que de lo que tú me comentas, que es algo que, por ejemplo, a nivel personal yo también he sufrido, cuando tú experimentas acoso por razón, o sea, acoso laboral por razón de sexo, que es lo que tú me estás diciendo, eso te lleva también a sufrir el síndrome de la impostora. Es decir, consideras que el trabajo que estás haciendo lo estás haciendo mal, consideras que no haces lo suficiente, te infravalora, etcétera, etcétera. Pero esto viene producido por el acoso, ¿vale? Por el acoso que estás recibiendo, porque de hecho, tú misma lo has dicho, fue un episodio que sufrí durante 1 año o 2 años por un líder. En el momento en el que ese líder desaparece, tú vuelves a recuperar otra vez el control sobre ti. O sea, es algo, en este caso es algo que te lo ha producido el acoso laboral por razón de sexo. Vale, y quería también, ahora que también está muy de moda, preguntarte si bueno, seguro que sabes el síndrome del burnout. No sé si ese síndrome lo sufren más mujeres que hombres. Y esto lo estaba relacionando ahora justo con la charla que estabas dando por la facilidad con la que las mujeres hacemos multitasking, ¿no? Esa sensación de ya no puedo más en un trabajo, estoy quemada, estoy saturada, estoy sobrevenida de toda. No sé si las estadísticas dicen que hay más mujeres sufriendo ese síndrome que hombres, un poco también por el género. Aquí yo creo, tengo que decir que estoy leyendo con respecto a eso, porque claro, al final esto es como todo. Primero sale la teoría de, nos estamos dando cuenta que está sucediendo esto y con posterioridad viene la lectura de género. Es como teletrabajo. ¿Qué está ocurriendo con el teletrabajo? Y vemos que luego después hay una lectura de género con el teletrabajo y vemos que es diferente para hombres y para mujeres. Yo creo que sí que es cierto que las mujeres se están viendo más perjudicadas por este síndrome, pero ya no tanto solo por el trabajo a nivel laboral, sino porque a nosotros además se nos suma esta doble jornada laboral que tenemos. Entonces al final estamos desbordadas, pero no solo en el ámbito laboral, sino en el ámbito personal. Vivimos desbordadas por el trabajo que tenemos que hacer. Ya te digo, de momento todavía es cierto que estoy leyendo y que falta un poco ahí ver la lectura de género, pero creo que va más por ahí. Vale, genial, gracias. ¿Alguien por aquí que haya sufrido también de síndrome del impostor? ¿O lo hemos sufrido todas en algún momento de nuestras vidas? Yo digo que también lo sufrió, ¿eh? Yo creo que hay que decirlo más. Sí. Yo estaba leyendo, digo, a ver dónde estoy yo. Creo que estoy en la de que piensas que es suerte, ¿no? Porque has llegado ahí por suerte, ¿no? Sí. Con logros propios. Yo estaba en la de que consideras que no estás suficientemente preparada. Es verdad que me duró poco porque el tema del género es verdad que ahora como está en auge, pero cuando yo empecé a trabajar aquí todavía estábamos muy poquitas personas. Y claro, luego pues eso, te dabas cuenta a poco que salían temas en el que necesitabas un poco más de profundidad, las personas se veían claramente
que no tenía mucha formación y ahí ya se me pasó. Pero sí que es cierto que los primeros meses cuando empecé a trabajar tenía un síndrome de la impostora grandísimo. Me dice aquí bastante, Abigail, me he sentido identificada con todos los tipos, Julián así, muy identificada, yo creo en los 3 tipos, Silvana, eso yo lo sufro, hay que decirlo más en alto. Esto, de ahí cuando Manuel me propuso hacer esta charla, no sabía muy bien cómo enfocarla, porque al final yo siempre, pues eso, como os digo, estoy trabajando en planes de igualdad y así, pero creí cuando me lo propuso que era que la oportunidad de esta charla iba a enfocar precisamente en todos estos aspectos que veo en el día a día a nivel laboral, de lo que nosotras muchas veces no somos conscientes, que al final el resumen de todo esto es lo más importante es ser consciente de ello para poder trabajar, ¿vale? Una vez que tomamos conciencia es muchísimo más fácil de producir un cambio en nosotras. Y también la oportunidad de verbalizarlo, de decir, a mí me ha pasado, ¿vale? Me pasa con el síndrome... dice Abigail, ahora en serio, ¿puedes identificar entre varios de los tipos que has nombrado? Por supuesto. O sea, no es excluyente uno del otro y de hecho lo normal es que cuando sientes el síndrome de la impostura tengas características de varios. Haya probablemente el predominio de uno, pero tengas características de varios. Es igual que el hablar sobre pues como ahora Paz, ¿no? Oye, yo también, experta en género, he sufrido acoso laboral por razón de sexo, de que me ha llevado a una baja laboral incluso, etcétera, etcétera. Pues también hay que decirlo y hay que decirlo en alto porque es una manera de que las personas, las mujeres que lo sufren, les sea más fácil reconocerse, no se sientan solas y poder poner solución, porque cuando estás en esa situación es muy difícil, ¿vale? El miedo nos paraliza. Tenía, perdón, una pregunta que me está costando escribirla. Yo tengo casi la sensación que el síndrome de la impostora es la primera fase de reconocerlo, no de ser consciente para poder cómo luchar contra ello, superarlo, pero tengo la sensación que uno no es que llegue a superarlo, es como que tienes que tenerlo siempre como controlado. No sé si se llega a decir ya no tengo síndrome de la impostora o es algo como soy consciente de esto, entonces trabajo para no hacer que me afecte en esta ocasión. Claro, luego ahí también depende al nivel en el que estés. O sea, tú puedes sufrir síndrome de la impostora y que te permita realizar tu trabajo más o menos con normalidad, pero hay otras ocasiones que ya se convierte en un problema y tienes que buscar ayuda psicológica en este caso. Y ahí sí que es verdad que a través de la ayuda psicológica lo vas a superar y luego vas a poder volver y mantener un ámbito, o sea, vas a poder trabajar bien y superarlo. Pero depende de los niveles en los que te encuentren. Vale, gracias. El mío a veces para alquiler. Paga alquiler. Oh, pero es verdad que es difícil, o sea, al final, fíjate, yo es que salto de síndrome a síndrome y ahora estoy con el de burnout. Pero, por ejemplo, con este de burnout me ha costado menos identificarlo. El otro, estuve muchos meses, Memi trabajaba todavía conmigo, que no sabía qué me pasaba, pero sabía que no quería ir a la oficina. Claro, es que ahí estamos hablando, aparte, claro, es que ya estamos hablando de una cosa súper seria. Ahí también tenemos otro aspecto, es que es el reconocernos como víctimas, ¿vale? O sea,
hay un proceso también de negación, de sentirte en este caso, cuando has sido víctima de acoso por razón de sexo, que intervienen muchísimos factores. El primer paso y más difícil es también reconocernos como víctimas y el decir, ostras, esto me ha pasado a mí, ¿vale? O sea, esto que yo escucho, que es como tan normal, pero esto a mí no me ha podido pasar, yo no puedo estar sufriendo esto. Entonces también por eso al final es más fácil a lo mejor identificarte con el síndrome de la impostora, porque aunque si llega a unos niveles altos puede provocar también problemas muy serios a nivel psicológico, ¿vale? Pero sí que es cierto claro, que el acoso conlleva a nivel psicológico desde un primer momento unas connotaciones mucho más fuertes a la hora de cómo nos afecta y cómo va minando todas nuestras capacidades. Ya no solo, porque ya no es físico, o sea, no es solo psicológico, también hay un momento que es físico. No sé si como agotamiento, sí. Sí, agotamiento, insomnio, etcétera, etcétera. Entonces, ganas de nada, sin energía. Al final, muchos de estos síntomas que sienten psicológicos, luego como que los reflejas en síntomas físicos. ¿Vale? Por eso, o sea, yo, así como mis 2 céntimos para hoy, diría que igual que buscamos referentes en la comunidad en Ladies para cosas positivas, para este tipo de cosas creo que también es importante eso, verbalizarlos y decir el me too, el yo también, Sí. para que la gente vea que se sale con más o menos ayuda, pero que al final, fíjate, a mí me pasó eso, ¿no? El hecho de cómo una persona como yo, que yo soy activista en un montón de cosas y me prendo fuego con un montón de cosas, he permitido que me pase esto. Y hasta que entendí eso, me costó mogollón. Sí. Precisamente por mi perfil, ¿no? Que es como una persona a lo mejor más fuerte, ¿no? Y a lo mejor a muchas mujeres les está pasando más o menos lo mismo, ¿no? Y no saben verbalizar lo que les está pasando porque como ellas se pueden estar dejando hacer o sufriendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor es una buena iniciativa el poner los puntos sobre las IES, el decir, oye, a todas nos pasa y a todas nos pasa en mayor o menor medida, en mayor o menor grado, y esto aplica a una serie de cosas, ¿no? Entonces, yo, mis 2 céntimos, queridas ladies, las que queden en la charla, a mí me ha pasado, estoy aquí y si necesitáis cualquier cosa, escribidme. Sí. Bueno, yo en ese sentido igual. Yo, Nadia Barras, con mi máster en género hecho ya, o sea, que me refiero que ya tenía formación, ya tenía experiencia, sufrió acoso por razón de sexo. Y ya os digo, he acabado con una baja de 6 meses por ansiedad y he tenido que dejar el trabajo. Yo aquí, mi charla, cuando daba charlas en el instituto, en los institutos para prevenir la violencia de género en los adolescentes, a mí siempre me gustaba... siempre me gustaba empezar la frase que nos dijo a nosotras la profesora que nos dio la asignatura de violencia de género en la universidad. Y su frase fue: llevo 20 años trabajando con víctimas de violencia de género y no pongo la mano en el fuego por mí porque el día de mañana no pueda ser una de ellas. Esto quiere decir que al final inevitablemente, lo único que nos va a librar, o sea, nada nos puede librar de sufrirlo el día de mañana. Lo único que nos va a ayudar es tener las herramientas y poder reconocer que lo estamos sufriendo, ¿vale? O sea, reconocer que estamos sufriendo, pues eso, acoso del tipo que sea, o
violencia de género o el síndrome de la impostora. Lo importante es tener los instrumentos para reconocerlo y poner las medidas que sean necesarias para revertir esta situación. A partir de ahí no nos podemos fustigar, no nos podemos sentir culpables y cualquier persona, por experta que sea, le puede pasar. Ya os digo que yo he sido la primera y no pasa absolutamente nada. Vale, me dice Abigail que cómo es el acoso por razón de sexo, cómo podemos identificar algo así. Es que es un tema a tratar. Bueno, pues principalmente es desvalorizarnos como personas y todo relacionado por el hecho de ser mujer, ¿vale? Pues no sé, comentarios, hacernos de menos delante de nuestros compañeros, ridiculizarnos delante de nuestros compañeros y de nuestras compañeras, encargarnos tareas por debajo de nuestras responsabilidades. No es un solo, o sea, cuando sufres acoso por razón de sexo, no es solo una situación. O sea, varias situaciones y además el acoso por razón de sexo, lo que lo diferencia del acoso sexual es que se tiene que producir a lo largo del tiempo, tiene que ser reiterado. En todo caso, bueno, ya invito que si queréis podemos hacer otra sesión sobre acoso laboral y acoso sexual, que es un tema también muy interesante. Más adelante y entramos en profundidad para saber diferenciar uno y otro y bueno, incluso ver los protocolos de acoso que el Instituto de la Mujer ha sacado una guía de protocolos de acoso hace 2 semanas para las empresas. Si la puedes compartir, genial, porque yo creo que también que te hagan, por ejemplo, comentarios sexuales, pero que no sean tampoco muy directos, de estilo de qué guapa estás, qué bien te queda ese jersey, y que eso sea reiterativo, también podría considerarse acoso sexual, ¿entiendes? Eso sería acoso sexual, no es acoso por razón de sexo. Eso sería acoso sexual. El hacer comentarios obscenos o comentarios sobre el físico sexuales, eso sería acoso sexual. Otra cosa, es verdad que luego también tenemos, entraría dentro el tema denuncia, cómo es el proceso de la denuncia, etcétera, etcétera. Pero sí, eso sería acoso sexual. De hecho, ahora han puesto obligatoria una formación para empresas de más de 50 empleados, creo que es a nivel de Unión Europea, una formación de igualdad de género. Y yo recientemente en una empresa, en una consultora en la que he estado, he tenido que hacer el curso y o sea, te contaban cosas que yo decía, madre mía, si es que esto, si no me lo cuentan aquí, no me doy cuenta que esto es precisamente, puede considerarse acoso, ¿no? Como por ejemplo, uno de los ejemplos que ponían era una mujer presentando, el resto de los compañeros y compañeras sentadas mirándole y, por ejemplo, pues que determinadas miradas, ¿no? O si que ella está presentando y de repente piensa, uy, igual no debería haberme puesto este suéter que es un poco ajustado en la zona del pecho, ¿no? Porque me está mirando ahí, ¿no? Cosas así, ¿no? Y me parece interesante, ¿no? Que si han llegado ya al punto de decir vamos a poner un curso de igualdad, es que hay un gran problema, ¿no? Con este tema. Sí, al final nosotros ahora cuando hacemos los planes de igualdad para las empresas se hacen preguntas, tenemos que pasar un cuestionario, ¿vale? Y en ese cuestionario hacemos preguntas de ¿ha sufrido usted acoso por razón de sexo? Por ejemplo, o sabe si se ha sufrido o sabe de alguien que haya sufrido acoso por razón de sexo en su empresa y nos dicen sí, no sé qué. Y luego ya ponemos ejemplos, ¿no? De su empresa se dan situaciones como esta, y al final te das cuenta que dices, bueno, en un primer momento nos han dicho que no, que la empresa no hay acoso sexual o por razón de sexo, o etcétera, etcétera, y luego cuando responden a las preguntas descubres que efectivamente lo que están respondiendo es que sí. Lo que pasa es que eso no se reconoce, o sea, además hay todavía
no tenemos todavía muy claro la diferencia entre uno y otro, o no sabemos diferenciarlos bien. Vale, sí, Manuela, la nueva guía. A ver, pues espérate. ¿Cómo se puede subir al chat? Pues espérate que te la voy a subir desde aquí. Un segundo, la voy a subir ahora mismo. Verás. Bueno, era si era un enlace, tipo un enlace en la web, si no, no te preocupes, si es un documento que Es un tiene- documento, pero lo tengo aquí. Bueno. Lo Si no, tengo pensaba aquí. que había salido alguna página web publicada. Es que es un documento porque... A ver, espera un segundo. Pero lo tengo cerca. Manual nuevo, protocolo de acosos. Ahí. Vale, pues lo he subido el PDF. Lo podéis bajar, ¿vale? Genial. Y nada, bueno, sí, queda abierta ahí la posibilidad de... Uy, perdón, voy a dejar de presentar porque os veo pequeñito. Si queréis de hacer una sesión como más adelante y vemos más en profundidad el tema del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Ha sido súper interesante. Creo que Memi está muteada. Sí, porque está con la enana. Está conciliando. Sí, mira, Elisa, saluda a todos. Dile que te vas a dormir. Te voy a dormir. Genial. Hasta Buenas mañana. noches. Adiós a todos. Adiós. Patricia es su Adiós. favorita, lo siento. No es mi favorita, ¿Cómo ¿no? no? No me desmienta. Genial, pues si queréis terminamos el evento respondiendo, perdón, dejando la encuesta que queremos compartir con vosotras para lo que les decimos siempre, ¿no? Seguir mejorando. También dar las gracias a Nadia porque la charla ha estado espectacular. Muchísimas gracias de verdad por ella y seguramente que volveremos a picar a tu puerta para tratar otros temas como los que comentábamos al final. Me parece súper interesante. Y justo una cosa que comentaba Gemma es que no te das cuenta de lo que... No te das cuenta hasta que lo ves. Y en el momento en el que lo ves, no paras de verlo. Sí. Y creo que tenemos que hacer justo mucho trabajo en esa parte para evitar que pase o que pase cada vez menos. Así que, de verdad, muchísimas gracias desde parte de la organización de LEIS. Ha sido un eventazo estupendo. Lo colgaremos en YouTube cuando lo tengamos. Y luego, para las que estéis todavía por aquí, pues eso, recordaros que podéis encontrarnos en Twitter, en Facebook lo estamos así dejando un poco olvidado porque nos están cayendo regulinchi, pero también tenemos el correo de Ladies y nuestro Twitter nuestro Twitter y nuestro Instagram. Así que si queréis algún día echar un café con nosotras, pasar un ratito o proponernos una charla para futuros eventos, os dejo el correo también en el chat para que podamos seguir charlando. Y como siempre, un placer por asistir. Ojalá dentro de poco podamos vernos en virtual y el networking sea con unas cervezas. Pero mientras podamos hacerlo online, aquí estaremos. Así que muchísimas gracias a todas. Gracias. Chao, hasta Que luego. tengáis buen final de martes. Gracias de nuevo, Nadia. Gracias. Chao a todas. Chao. Chao. Para la grabación.